Vamos con las causas del cambio climático. El clima de la Tierra va cambiando muy lentamente por causas naturales como la emisión de radiaciones solares, los cambios en los gases que componen la atmósfera, los movimientos de los continentes, alteraciones en las corrientes marinas, en la órbita de la Tierra o por la actividad de los volcanes. Pero como vimos en el vídeo anterior, lo que más está modificando el clima de la Tierra son los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Bien, pues estos gases forman una película en la atmósfera que es como un espejo, como los que vemos en las películas policíacas. Desde fuera es completamente transparente, deja pasar la radiación solar, esta toca el suelo y rebota hacia arriba para volver a salir, pero se encuentra con esta capa de gases que hace de espejo y que devuelve esa radiación a la Tierra aumentando el calor una y otra vez, una y otra vez. Es un proceso natural gracias al cual no estamos en un planeta helado, pero estos gases han aumentado tantísimo que el calentamiento global no hace más que crecer y la tendencia es a más. Los científicos consideran que una subida de 2 grados respecto a la temperatura que había en la época preindustrial sería el límite más allá del cual hay un riesgo para que los cambios sean tan peligrosos y catastróficos que no habría retorno. Por eso muchos estados están decretando ya emergencia climática. Los gases de efecto invernadero tienen un efecto, como estamos hablando, sobre el clima y son 3 los más importantes de los que vamos a hablar. El dióxido de carbono es el más importante de estos gases, es responsable del 63% del calentamiento global. El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante siglos y mucho más tiempo en los océanos. Os voy a hablar de un concepto para definir la concentración de estos gases llamado ppm, partes por millón. Os tenéis que imaginar 1 millón de bolas. Cada una de estas bolas sería como una parte. En el caso del dióxido de carbono, su concentración al comienzo de la industrialización era de 280 partes por millón. Bien, pues ya hemos superado las 410 en algunos observatorios del planeta. Se produce de forma natural cuando por terremotos, por volcanes, movimientos de las placas terrestres sale del interior de la Tierra. Cada vez que respiramos también exhalamos este gas. Lo producen además los océanos con la evaporación. Pero el desequilibrio que vivimos ahora mismo viene del uso de combustibles de origen fósil y de la quema de madera. Cuando la concentración es menor, pues la naturaleza es capaz de eliminarlo. ¿Cómo? Con la fotosíntesis que hacen las plantas al convertirlo en oxígeno y sobre todo los océanos que lo absorben. El gas queda atrapado en los fondos marinos en forma de carbonato cálcico. Pero si la cobertura vegetal merma y los océanos se calientan, el gas no solo no se neutraliza, sino que se libera. Hoy por hoy, estos procesos naturales no son capaces de compensar las emisiones humanas. Es la huella ecológica de la que hablábamos antes. El metano. El metano es responsable del 19% del calentamiento global. Esto que os voy a decir ahora mismo es una guarrería, pero cada vez que os tiráis un pedo, eso es metano, porque se produce naturalmente con la descomposición de la materia orgánica. Los seres vivos emitimos metano, pero la descomposición de la basura también. Su concentración ha aumentado muchísimo desde la época preindustrial. Entonces no llegaba a 1 partícula por millón, hoy ya alcanza las 2 partículas por millón. Las principales fuentes de emisión son los cultivos de arroz, el aumento de la ganadería industrial engordada en cebaderos, las fugas de los oleoductos, los vertederos y los incendios. Y vamos con el óxido nitroso, el tercer gas de efecto invernadero, responsable del 6% del calentamiento global. Surge de procesos biológicos en océanos y suelos. Su concentración se había mantenido en unas 0,27 partículas por millón y ha aumentado hasta las 0,33 partículas por millón. Bien, parece muy poquito, ¿verdad? Pero es que es unas 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Sus fuentes principales son las actividades agrícolas, la producción de nylon y ácido nítrico, los incendios, la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo en los automóviles. Los otros gases, bueno, pues están los clorofluorocarbonos, el ozono y el mismo vapor de agua, pero su incidencia en el cambio climático es mínima en relación a los 3 primeros gases de los que hemos hablado.
Las fuentes de gases de efecto invernadero son el transporte, que utiliza derivados del petróleo para moverse, como la gasolina, el diésel, el fuel o el gas natural. Los edificios. Usamos electricidad de origen fósil para la luz, para la calefacción, y además las casas no están bien construidas, por lo que el calor se escapa. Otro es la industria, para todos sus procesos para mover los motores. Los residuos. La basura produce gases de efecto invernadero, lo hemos visto antes, pero bien tratada la basura es todo lo contrario. Se puede hacer compost, con el que se enriquece el suelo, que con la vegetación atrapa el carbono, o se puede estancar y extraer el gas. El metano tiene un gran poder calorífico y se puede usar para producir electricidad. Otro es el sistema alimentario. Según los últimos datos del Inventario Mundial de Gases de Efecto Invernadero, que se conoce como EDGAR, la producción, fabricación, distribución, consumo y desperdicio de alimentos es responsable de 1/3 de la emisión de gases de efecto invernadero. Y lo más dramático, además, es que cada año tiramos a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos. Otro es que derrochamos muchísima energía. Nosotros mismos en casa, ¿no os dejáis muchas veces las luces de la habitación encendidas cuando no estáis? Las bombillas no son de bajo consumo, gastan mucho. La calefacción pone la casa como si estuviéramos prácticamente en verano. Y para colmo, esta electricidad no es de origen renovable, como la energía solar o la eólica, es de origen fósil. La deforestación. La tala de bosques genera emisiones de gases de efecto invernadero. Se cambia ese sumidero por cultivos intensivos para hacer grandes extensiones de monocultivos que sirven para alimentar la ganadería industrial. Usa maquinaria que consume combustibles fósiles y en los cultivos se usan fertilizantes ricos en nitrógeno. La deforestación es responsable de 1/5 parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Vamos a hablar ahora de los circuitos de retroalimentación, porque el cambio climático es un círculo vicioso que produce modificaciones en sistemas naturales que entran en una inercia que amplifica lo que lo originó, el cambio climático. Por ejemplo, el deshielo del permafrost. Se llama así a la capa de suelo que está constantemente congelada en las regiones más frías del planeta y que se está calentando a nivel global. Se calcula que la cantidad de carbono que está retenido en el permafrost es más o menos el doble que la que hay ahora mismo en la atmósfera. Tiene una edad geológica que supera los 15.000 años, es decir, contiene plantas y animales de otras épocas cuyos cadáveres permanecen congelados y que, si se descompusieran, liberarían mucho dióxido de carbono y de metano. Otro es el efecto albedo. Os lo expliqué en parte al contaros cómo actuaban los gases de efecto invernadero con la radiación solar. La energía que llega del Sol, el calor, es reflejada por la atmósfera, las nubes y la superficie terrestre. Eso es el albedo, la radiación que refleja la superficie terrestre y la devuelve a la atmósfera. Para que os hagáis una idea, el negro absoluto absorbe el 100% de la radiación y el blanco lo refleja todo. La vegetación, por tanto, tiene un albedo alto. El hielo, la nieve o el suelo desnudo, un albedo muy bajo. Como en otros fenómenos, es un equilibrio. En caso de reducirse el albedo de la Tierra, unido al efecto invernadero, produciría un mayor aumento de las temperaturas. Están los océanos. La Organización Meteorológica Mundial alerta: el calentamiento de los océanos ha alcanzado niveles récord. Absorben, como os decía al principio, más del 90% del exceso del calor de la atmósfera. Cuando se calienta en exceso, reduce el sumidero de oxígeno y nutrientes indispensables para la vida marina. En los últimos 40 años, el océano ha absorbido entre el 20 y el 30% de las emisiones de dióxido de carbono fruto de la actividad humana, con la consiguiente acidificación de los océanos. Ya sabéis que los procesos en las grandes masas de agua son muy lentos. Para revertirlos, también. Estamos viviendo huracanes sin precedentes en el Atlántico e intensos ciclones tropicales en el Índico y en el Pacífico. El nivel del mar ha subido ya unos 15 centímetros durante el siglo XX. Este aumento se debe a la fusión de los glaciares, la expansión térmica de las aguas marinas más cálidas y las crecientes aportaciones de agua procedentes de los mantos de hielo de Groenlandia y de la Antártida.
Vamos con la cobertura de las nubes, porque durante los últimos 25 años esta cobertura ha disminuido más de un 10% en la zona tropical. El cambio en las trayectorias de las nubes hacia los polos está aumentando el calentamiento. Igual que con la circulación termoalina, hay como autopistas seguidas por las tormentas planetarias, pero estas se están desplazando gradualmente hacia los polos. Consecuencia, las zonas secas subtropicales se están agrandando. Otro efecto es que el aumento de dióxido de carbono está produciendo un enfriamiento en la estratosfera y al calentamiento de la troposfera. Como consecuencia, las nubes pueden alcanzar una altura y ser más densas, y esto aumentaría su efecto como gas de efecto invernadero. Vamos a terminar con algunos errores que sabemos que tenéis, porque os hemos preguntado qué sabíais del cambio climático antes de hacer este curso y hay algunas cosas que no están muy bien. Por ejemplo, el agujero en la capa de ozono. Lo provoca el exceso de algunos gases como los clorofluorocarbonos que están en los sprays o que intervienen en muchos procesos de congelación industrial. El ozono filtra los rayos ultravioletas, es un escudo natural que impide, por ejemplo, que nos quememos por efecto del sol. Los agujeros se producen en zonas polares anualmente, se abren y se cierran, pero no tienen absolutamente nada que ver con el efecto invernadero ni con el cambio climático. Otro error es con la energía nuclear. Esta produce gran cantidad de electricidad, pero sin emitir gases de efecto invernadero. La preocupación en este tipo de energía viene por los residuos, que son altamente peligrosos, y por los accidentes, que resultan devastadores durante décadas. Y por último, respecto a los metales pesados. Los metales pesados como el mercurio, el plomo, el cadmio, el talio, el cobre, el zinc o el cromo son peligrosos para la salud. Estos metales no se pueden degradar y además se acumulan en los seres vivos. Son enormemente tóxicos, pero no tienen absolutamente nada que ver con el cambio en el clima. Y estos son los conceptos básicos sobre el cambio climático.